Hola a todos. En este vídeo calcularemos perímetros y áreas de polígonos regulares. Recordemos en primer lugar que un polígono regular es un polígono donde todos sus lados miden lo mismo y todos sus ángulos son iguales. Los polígonos regulares de 3 lados son los triángulos equiláteros. Los polígonos regulares de 4 lados son los cuadrados. Y aquí en pantalla tenemos un pentágono regular, un hexágono regular y un octógono regular. Dado un polígono regular, su centro es el punto interior equidistante a todos sus vértices, o sea, el punto que está a igual distancia de todos los vértices. Para el pentágono tendríamos que este sería su centro, para el hexágono tendríamos que este es su centro y para el octógono este sería su centro. Ahora, para un polígono regular, un apotema de este es un segmento que une el centro de este polígono regular con uno de sus lados, siendo perpendicular a este. Recuerda que parte del centro del polígono regular y llega a cada uno de sus lados siendo perpendicular a estos lados. Así, si consideramos la apotema correspondiente a los lados inferiores de los polígonos regulares anteriores, en el primer caso esta sería la apotema, en el segundo sería esta y en el tercero esta. Pasamos ya a hablar de perímetro y área de un polígono regular. Para el perímetro, como siempre, será la suma de las longitudes de sus lados. Pero como en este caso como estamos ante un polígono regular, todos los lados miden lo mismo. Luego el perímetro será el número de lados por la longitud de uno cualquiera de sus lados. Nosotros razonaremos en cada caso, Para el cálculo del área, en lugar de recordar fórmulas, como siempre, razonaremos. Así, fíjate en las figuras anteriores. Si unimos el centro de cada uno de los polígonos con cada uno de los vértices, obtenemos triángulos iguales, como puedes ver. Luego, el área de cada uno de los polígonos regulares anteriores, pues será el número de triángulos que tenemos en cada caso. Ese número coincidirá con el número de lados por el área de cada uno de estos triángulos, por ejemplo, el inferior. Observa además que la altura de este triángulo coincide con la apotema. Luego, razonando de este modo, obtendremos el área del polígono regular. Lo vamos a ver muy claro en los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo, calculemos el perímetro y el área del octógono regular que aparece en pantalla. Observa que de este octógono nos dan la longitud de uno de los lados, que es 4 centímetros. Ya sabes que al ser un octógono regular, todos los lados miden 4 centímetros y nos dan también la apotema, que es 4,83 centímetros. Entonces, en primer lugar, el perímetro es muy sencillo. Sería sumar las longitudes de los lados. Entonces, vamos a denotar por P al perímetro. Observa que tendríamos que sumar 4 centímetros 8 veces, porque todos los lados miden 4 centímetros y tenemos 8 lados. Por lo tanto, esto sería 8 por 4, que te queda 32. Como la longitud del lado que nos da está en centímetros, pues estos serían centímetros. Entonces, ahora pasamos a calcular el área de este octógono. Y para ello, pues lo que vamos a hacer es dividir de forma adecuada este octógono en triángulos. Entonces, desde el centro del octógono, pues vamos a unir este con cada uno de los vértices del octógono formando triángulos. Ahí lo tenemos. Entonces, observa que tenemos 8 triángulos y entonces vamos a considerar uno de estos triángulos. Entonces ahí tenemos los datos que aparecían en el octógono, la base es 4 centímetros. Ahora tenemos que la altura de este triángulo coincide con la apotema del octógono, que vale 4,83 centímetros. Y entonces, bueno, observa que cuando hemos dividido el octógono en triángulos, pues estos triángulos son todos iguales. Entonces, tenemos 8 triángulos, todos iguales, pues el área del octógono será multiplicar por 8 el área de cualquiera de estos triángulos, por ejemplo este que tenemos aquí.
Entonces el área nos quedaría 8 por, y ahora el área de este triángulo, ya sabes, base por altura partido 2, entonces ponemos raya fracción, base es 4, por altura es 4,83. Bueno, no lo he dicho, pero observa que estas longitudes vienen en la misma unidad de medida, en centímetros, entonces no hay problema. En otro caso tendríamos que pasarlo a otra unidad de medida. Y esto partido de 2, y entonces esto nos queda, pues mira, tenemos aquí 8 dividido entre 2, que es 4, por este 4 es 16, por 4,83, y si haces este producto te queda 77,28. Como teníamos que tanto el lado como la altura o apotema venían en centímetros, pues estos serían centímetros cuadrados. Y ahí pues tenemos calculado el perímetro de este octógono regular y el área. Y ahora, en el segundo ejemplo, calculemos el perímetro y el área del hexágono regular que aparece en pantalla. Observa que en este caso solo nos están dando la longitud de un lado, que vale 3 metros. Ya sabes que entonces todos los lados miden 3 metros porque estamos ante un hexágono regular. Entonces, bueno, en primer lugar el perímetro, que denotamos con P. Ya sabes que todos los lados miden 3 metros, tenemos 6 lados, luego el perímetro sería 6 por 3, que es igual a 18. Como tenemos que el lado viene dado en metros, pues esto sería en metros. Entonces ahora para el área, pues hacemos lo de siempre. Vamos a descomponer el hexágono regular en triángulos, partiendo del centro del hexágono y uniendo este con cada uno de los vértices. Ahí lo tendríamos. Ya sabes que estos triángulos, al estar ante un hexágono regular, pues van a ser igual de grandes y por lo tanto el área del hexágono pues va a ser 6 veces el área de uno de estos triángulos. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar este triángulo que tenemos aquí y tendremos que calcular el área de este triángulo. Pero claro, este triángulo observa que tenemos la base, que es 3 metros, y no tenemos nada más. Nos faltaría la altura, que corresponde con el apotema del hexágono regular. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, en primer lugar, pues nos vamos a fijar en el ángulo central que ponemos ahí en rojo. Esto es una circunferencia entera, luego esto mide 360 grados. Entonces, observa que tenemos 6 triángulos iguales. Luego, el trocito de ángulo correspondiente a cada uno de estos triángulos que tenemos ahí en el centro del hexágono, pues sería el mismo. Por lo tanto, tenemos que ese ángulo, o sea, cada uno de estos ángulos correspondientes a cada uno de los triángulos, pues mediría 360 grados dividido entre 6. Esto te queda 60 grados. Entonces lo vamos a poner ahí, ese ángulo mide 60 grados, y ahora vamos a calcular los otros dos. Entonces supongamos que estos miden X, observa que esos ángulos son iguales, por eso hemos puesto X en ambos. Entonces, pues ya sabes, si sumamos los ángulos de un triángulo, pues obtenemos 180 grados. Por lo tanto, tenemos que X más 60 sería igual a 180. De aquí tenemos X más X, estos X, sería igual a 180 y el 60 que está en la parte izquierda pasa a la parte derecha restando. Entonces de aquí obtenemos 2x igual a, y 180 menos 60, pues te queda 120. Entonces el 2 que multiplica la x pasaría a la otra parte dividiendo, obtenemos que x sería igual a 120 partido por 2 y esto te queda 60. Entonces lo ponemos ahí, estos ángulos miden 60 en lugar de x, y observa que tenemos un triángulo donde todos los ángulos miden lo mismo, miden 60. Entonces, si esto ocurre en un triángulo, automáticamente todos los lados miden lo mismo. Si los ángulos en un triángulo todos miden lo mismo, ocurre lo mismo con los lados. Por lo tanto, todos los lados miden 3 metros y estamos ante un triángulo equilátero. Esto está genial, el hecho de que sea un triángulo equilátero, porque ahora vamos a considerar pues, la altura con respecto a la base de este triángulo equilátero. Esto es la altura que queremos calcular para así hacer base por altura partido 2 y tener el área de este triángulo. Pero observa que esta altura divide al triángulo en dos partes iguales.
las dos partes el mismo área. Bueno, entonces de estas partes me voy a quedar con la parte izquierda. Entonces observa que el lado de la izquierda pues es el que teníamos en el triángulo original, mide 3 metros. Tenemos que la base la hemos partido por la mitad, al poner ahí la altura, luego la nueva base de este triángulo pues sería la mitad que lo que mide la base anterior, 3 entre 2 que te queda 1,5 metros. Y ahora la altura pues vamos a llamarle x, Antes hemos llamado a x el ángulo, pero como eso ya ha pasado, pues no pasa nada. Oye, ponemos x ahí y ya está. Y entonces, claro, esto es un triángulo rectángulo, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Ya sabes, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. En nuestro caso, pues tenemos que los catetos miden 1,5 metros x y la hipotenusa mide 3 metros. Entonces aplicamos esto aquí, tenemos cateto al cuadrado, 1,5 al cuadrado más cateto al cuadrado, x al cuadrado, igual a hipotenusa al cuadrado, 3 al cuadrado. Todo viene en metros, entonces no ha hecho falta pues convertir una de las medidas de los lados en la unidad de medida de las otras para tener solamente una medida de longitud. Y bueno, aquí calculamos. Tenemos 1,5 al cuadrado, si lo haces te queda 2,25 más x al cuadrado, esto sería igual a 3 al cuadrado, 3 por 3 que es 9. Entonces el 2,25 que está sumando en la parte izquierda pasaría a la parte derecha restando. Tenemos que x al cuadrado sería 9 menos 2,25, o sea, x al cuadrado sería igual y 9 menos 2,25 te queda 6,75 y entonces el cuadrado pasa a la otra parte como una raíz cuadrada. Obtenemos que x sería igual más menos, como x va a ser la longitud de un lado, va a ser positivo, o sea que no ponemos signo, es más siempre, y ahora la raíz cuadrada es 6,75 y si haces esta raíz cuadrada pues eso te queda 2,6. Como tenemos la longitud desde los lados en metros, pues esto sería metro. Entonces ya tenemos la altura del triángulo. Bueno, vamos a ponerlo ahí en el triángulo equilátero que teníamos. Entonces el área, pues ya sabes, tenemos 6 triángulos iguales, pues sería 6 veces multiplicado por el área de cualquiera de estos triángulos, por ejemplo este que tenemos ahí. Entonces tendremos que el área, denotamos por A, sería igual a 6 por, y ahora el área de este triángulo, base por altura partido 2, entonces escribimos raya fracción, base que es 3, por altura que es 2,6, eso partido de 2, entonces esto nos queda. Mira, este 6 entre este 2 te queda 3, que por el 3 que aparece aquí es 9 por 2,6 y 9 por 2,6 si lo haces te queda 23,4. Todas las longitudes vienen en metros, luego esto, como es un área, sería metros al cuadrado. Bueno, una observación muy importante que debes recordar a partir de ahora. Como has visto en estos ejemplos, por la descomposición en triángulos que hacemos del polígono regular, pues para calcular el área del polígono regular necesitarás la longitud de los lados y la longitud del apotema. Pero, como hemos visto en este segundo ejemplo, en el caso de tener un hexágono regular, pues con conocer la longitud de los lados te va a sobrar. Simplemente tienes que repetir el argumento que hemos seguido nosotros en este último ejemplo para calcular el área de este hexágono regular. Con esto terminamos este vídeo sobre cálculo de perímetros y áreas de polígonos regulares. Hasta pronto.